el estímulo mecánico. Entonces, básicamente, esas son las dos unidades, la molécula de la miosina. Entonces, acuérdense de las cadenas y cómo ellas interactúan junto a la troponina para generar una contracción muscular. Y todo esto mediado por la salida de calcio. Entonces, listo. Entonces, básicamente, estas son las proteínas reguladoras, la cadena pesada de miosina, la cadena ligera de miosina, la calcio-ATPasa, y yo diría que esas son las más importantes. Ya después están las troponinas, que acuérdense que las troponinas son todo el sistema, como todo el producto final que se libera después de una contracción muscular. Y es por eso que cuando hay infartos las troponinas se elevan. Entonces, importante saberse pues esa parte que es más que todo, pues más que todo es histológica. Eso Cárdenas no lo pregunta tanto, pero pues tener en cuenta que pues eso existe. Bueno, y pues aquí tenemos también que va a depender mucho del tipo de músculo, porque es muy diferente hablar del músculo esquelético, que acuérdense que ese es el músculo voluntario, el que yo muevo a mi voluntad. El cardíaco pues se mueve todo el tiempo, literalmente, y el smooth es aquel que ni siento ni nada, pero pues ahí se está moviendo. Entonces miren que cada uno va a tener diferentes canales y pues como tal formas de transmisión. Miren que la cardíaca tiene de las formas de transmisión más rápidas que hay. Claro, el corazón tiene que pues estimularse rápidamente de acuerdo a lo que el paciente o pues la persona necesita. Y acá también podemos ver que la mayoría y todos son mediados por calcio. Pero lo importante también es que acuérdense que el cardíaco tiene una función de marcapasos, o sea que él tiene una forma de funcionar a cierto tiempo. El smooth y el skeletal trabajan cuando quieran, ¿sí? Pero el cardíaco trabaja todo el tiempo, entonces él es un marcapasos, trabaja todo el tiempo, trabaja a ciertas reproducciones por hora, entonces por eso es importante tener eso en cuenta. Bueno, entonces básicamente aquí él les explica cómo es que funciona ahí la entrada de calcio y todo lo que tiene que ver con la parte neurológica. Entonces acuérdense que tenemos las partes presinápticas y posinápticas, que van a estar en la sinapsis, que acuérdense que son las uniones entre las neuronas. En esas uniones entre las neuronas vamos a tener el intercambio del calcio y ese calcio se va a ir por unos canales que hace que pues ese mismo se libere y va a entrar por los canales que se ven como dinamitas, que los pueden ver ahí, que son receptores DHP, así se llaman, DHP. Ellos dejan entrar el calcio y estos calcios entran al túbulo T, lo que genera, a final de cuentas, la contracción. Entonces, básicamente aquí lo que se produce es una cadena en la que pues, el calcio es el principal efector, y sin olvidar que también tenemos otros canales como el de sodio-calcio, pero el que más nos importa es el de hidrogeniones-calcio, el que está de color grisecito. Y básicamente ellos forman como unas bombitas y ellos van a encargarse de todo el intercambio de calcio. Qué pena, mi gatita. Bueno, y esto es ya el complejo de troponina y las actinas, o sea, todo esto es la forma en la que pues se genera la contracción a fin de cuentas. La interacción entre la cabeza de la miosina con el complejo de la actina y la tropomiosina, y cuando ellas hacen como esa unión de manitos y hacen el tiraje, que eso es lo que a final de cuentas genera una contracción. Todo eso es a nivel molecular, muchachos, acuérdense. Entonces, lo único que hace como tal o sea, de forma eléctrica es la parte como del estímulo, o sea, te dice, despolarízate. Pero todo esto que les estoy diciendo, eso es a nivel molecular, o sea, que el ATP llega y yo gasto energía a la hora de contraer, que la forma en la que entra el calcio por las uniones sinápticas, y después hay una unión entre la miosina y pues todo el sitio activo de la actina y la miosina. Entonces es muy importante que pues eso con el tiempo lo van a ir aprendiendo muy bien. Pero Cárdenas no pregunta así como directamente ¿cuál es el mecanismo? No, no te pregunta el mecanismo ni nada, con tal de que tú entiendas que hay muchos procesos, entre esos pues más que todo el calcio, el que va a regular la contracción muscular. Y entonces pues aquí está la correlación electrocardiográfica. Y es que yo les decía que es muy diferente lo eléctrico a lo mecánico.
yo mando el estímulo y me tengo que demorar un poquito antes de que haga la contracción. Entonces yo le digo al ventrículo, contráete. Y se espera unos 6 microsegundos y el ventrículo dice, listo, me contraigo, pum, se contrae. Entonces se demora un poquito y eso también lo vimos como se ve en el electrocardiograma. Entonces, importante diferenciar entre lo que está pasando eléctricamente y mecánicamente. Siempre se da primero lo eléctrico y después lo mecánico. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Y ya. Esa es acople excitación. Ahora, eso como lo traducimos en la mecánica cardíaca. Entonces, ya vimos más que todo lo que es regulación de la parte eléctrica, pero entonces ya sabemos que dentro del corazón no solamente se mide la parte eléctrica ni solamente la parte mecánica, sino que también está la parte del volumen y la parte de las presiones, que aquí es cuando vemos cómo es que se maneja toda esta parte. Entonces, acuérdense que hay una diferencia entre el ventrículo izquierdo y el derecho. El derecho es mucho más pequeño que el izquierdo, y el izquierdo tiende a tener mucha más fuerza contráctil. Él tiene demasiada fuerza contráctil, de verdad, o sea, eso es, el ventrículo izquierdo es muy potente, precisamente porque como tiene que enviar la sangre a todo el cuerpo y no solamente a los pulmones, entonces él tiene que tener mucha más masa muscular. Y esta es la gráfica que pues vimos en su momento, que acuérdense que acabamos de verla. Tenemos corazón derecho, que no maneja presiones tan altas, corazón izquierdo, y tenemos las 3 variables, la aorta o la pulmonar, y el ventrículo y la aurícula. Y acuérdense muy bien de los ciclos cardíacos, ¿no? De la contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica y la eyección ventricular, y después todo el periodo diastólico, que es todo lo que está en morado. Eso acabamos de verlo. En cuanto a los eventos sonoros, entonces yo les hablaba sobre las diferentes componentes de sonido en cuanto a los ruidos cardíacos, que es S1 y S2 o Bluetooth, o también que acuérdense que tienen 2 componentes. Entonces S1 es el cierre de la válvula mitral y la apertura de la aórtica, y el S2 es el cierre de la aórtica y la apertura de la mitral. Importante pues acordarse de eso, muchachos. Esto es como para mostrarles las valvulitas que dice Cárdenas. Esto no es tan importante. O sea, lo que les decía sobre los 2 componentes, con eso ya tienen. Importante que pues se ausculten, o sea, como les digo, yo les puedo decir, suena Bluetooth, pero auscúltense a ustedes mismos. Si tienen mascotas, también sirve. Yo pues uso a mi gato de paciente, entonces pónganle el fonendo y escuchen el Bluetooth, 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 Bluetooth. Y también van a ver que el Bluetooth puede variar dependiendo del foco en el que ausculten. Si es en el foco aórtico, si es en el foco pulmonar, si es en el foco mitral o si es en el foco tricuspidio. Puede variar. ¿Qué puede variar? La intensidad del ruido. Si yo estoy más cerca de la aorta o del pulmonar, pues el ruido que yo voy a escuchar más fuerte va a ser el S2, que acuérdense que el S2 es el cierre de la válvula semilunar. Entonces yo sé que en esos 2 puntos de auscultación yo voy a escuchar ese más alto. Pero si en cambio yo pongo mi fonendo en el foco mitral y en el tricuspidio, el S1 es el que escucho más fuerte, porque está más cerca de esas 2 válvulas. Entonces aprendan y acostumbren el oído. Bueno, y en cuanto a volúmenes, ya habíamos visto un poco de los volúmenes. Lo que importa aquí es el volumen como tal, el volumen sistólico, que es el volumen que a fin de cuentas llega a todo el cuerpo. Estas gráficas no las van a entender, nadie las entiende, la verdad es como, ¿qué es esto? No las tienen que entender, muchachos, estas gráficas no. Me importa es que ustedes se queden con las gráficas de presiones que habíamos visto, la de volumen, que parece como unos tiburoncitos, y con la galleta. Con eso ustedes tienen. De resto, hermano, pregunta más. Bueno, ¿qué pasa con la galleta? Y que sí es muy importante. Que la galleta puede variar dependiendo de la patología del paciente. Ya habíamos dicho que todo el área bajo la curva, todo lo que está como en el medio de la galletica, o sea, el relleno de la galleta, es el volumen sistólico. Y el volumen sistólico puede variar. Y aquí introduzco nuevamente el concepto de precarga y poscarga. Acuérdense que la precarga es todo aquello que llega al corazón. Es todo aquello que pues entró por vía venosa. Y la poscarga es todo aquello que está en el ventrículo izquierdo, o sea, lo que va a salir a circulación sistémica. Entonces, importante saber que la galleta se puede desplazar, engordar, se puede volver más flaca, se puede volver más gorda, se puede volver más alta, más bajita. ¿De qué depende?
Si es más alta, suben las presiones. Si es más corta, bajan las presiones. Si es más gorda, hay mayor volumen sistólico. Si es más flaca, el volumen sistólico está bajo. Entonces, ustedes mismos van mirando la galletica, y la galletica cambia mucho de formas. Y dependiendo de la forma es que uno puede saber qué tipo de patologías tiene el paciente, qué es lo que está pasando mal. O digamos que el paciente antes estaba en 50 de volumen telediastólico, telesistólico, pero imagínense que ahora está en un volumen telesistólico de 70. Eso significa que toda la sangre se le está quedando en el corazón y no está teniendo una buena eyección, por ejemplo. Y digamos que la galleta está flaca. Entonces yo digo, y el volumen sistólico está mal. Entonces ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Vale. Dímelo. ¿Puedes volver a repetir lo de que si es más alta es lo otro y si es más gorda? Voy a dibujarlo también para que sepa. Entonces, listo. Entonces, usualmente la galleta, digamos que es así, ¿no? Y digamos que esto es 20, acá 120, 80, y acá está 20 y a 120, listo. Bueno, entonces, por ejemplo, si la galleta se vuelve más gorda, digamos que la galleta ahora está así. La galleta está así. Esto, por ejemplo, me está hablando tanto de un aumento del volumen sistólico, pero miren que también sobrepasa lo alto. Entonces ahí también me está hablando de un aumento de las presiones. ¿Sí? Si se vuelve más flaca, entonces miren que el área bajo la curva va a ser menor. Por lo tanto, aquí hay una disminución del volumen sistólico. Si cambia en lo que es la altura y se vuelve más alta, lo que cambia más que todo son las presiones, entonces aumenta el delta de presión. Y si se vuelve más cortica, eso disminuye el delta de presión. ¿Listo? Así más o menos se correlaciona una galleta. Entonces ustedes tienen que empezar a jugar y ver qué es lo que tiene el paciente, ¿no? El paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca me habla de aumento en las presiones arteriales porque es un paciente con una hipertensión arterial descontrolada, y aparte de eso, un aumento del volumen sistólico porque el paciente está tan lleno de agua que el corazón ya no está aguantando más. Pero eso no significa que esté teniendo una eyección eficiente. Entonces podemos ver toda esa parte y eso lo van a ir viendo a medida de que ustedes vayan viendo más casos clínicos. Ahí está, ¿estás bien? ¿Tienes alguna pregunta? No, vale. Bueno, siguiendo, ya faltan solamente 2 clases, muchachos. Perdónenme. Listo. Entonces ya para terminar, entonces tenemos hemodinámica, que básicamente de lo que nos está pues ya especificando Cárdenas es sobre la resistencia vascular. ¿Qué es lo importante aquí? Saber primero que la resistencia vascular es lo que me determina a mí la poscarga, porque me va a determinar a fin de cuentas a qué velocidad, a qué chorro me va a entrar como tal la corazón que cómo se va a salir o cómo sale la sangre que está, o sea, que sale del corazón. La resistencia vascular sistémica va a ser mucho mayor que la resistencia vascular va a ser mayor en la sistémica que en la pulmonar, y ya vamos a ver por qué. Y cada lecho va a tener una diferencial. Eso tiene que ver más que todo con la ley de Ohm. Entonces, quiero que pues ustedes sepan muy bien sobre esta cosita. Entonces, miren que a su lado derecho tenemos unas gráficas que nos están mostrando arteriola, capilar y vénula, que es a fin de cuentas lo que vemos en el cortocircuito ya de los capilares. Lo normal es que la arteriola llegue con una presión alta, como lo habíamos dicho, porque las arterias manejan presiones más altas. Después está la primera resistencia, que está dada por estos serruchitos. Entonces la primera resistencia lo que hace es que le baja la presión a la sangre que viene desde la arteriola, para que cuando entra al capilar, que acuérdense que el capilar tiene una pared vascular mucho más delgada,
y es una pared vascular mucho más débil, entonces la presión sea mucho menor, por lo tanto va a llegar a 25. Y las vénulas, pues las vénulas ya llegan con esa sangre a cero flujo, o sea, la sangre ya llega y dice, ay, ya me cansé, ya llegué hasta aquí, me hice una corrida, entonces ahora súbame en el ascensor. La vénula es el ascensor, entonces él no va a tener una resistencia mayor, sino que va a tener una resistencia más bien media, por lo tanto va a tener, pues a final de cuentas queda con una presión de 15 milímetros de mercurio aproximadamente. Eso es lo normal. Y cuando ustedes ven esta partecita, la que está bien a la izquierda, el que dice RPOS dividido en RPRE, entonces es básicamente la resistencia posterior dividida en la resistencia anterior o pre, debe ser, ese producto debe ser menor a 1. ¿Listo? Ahora, tenemos otros casos, espérate a ver si me deja. No. Entonces, ahí tenemos otros dos casos y vamos a tener el caso B, que es cuando la arteriola se dilata o cuando la vénula se contrae. Entonces, empecemos con la primera. Miren que la arteriola llega con los mismos 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, la arteriola se dilata, por lo tanto, disminuye la resistencia periférica que influye antes de llegar al capilar. Por lo tanto, al capilar le va a llegar sangre con mayor potencia, claro, porque yo me dilaté. Entonces ya no estoy generando tanta resistencia para que la sangre pues baje la presión. Por lo tanto, yo voy a llegar ahí con 40 milímetros de mercurio cuando antes llegaba con 25. Después, digamos que la vénula sigue con la misma resistencia, la vénula sí no cambia. Pero digamos que la vénula se contrae. Entonces, llegan los 60 milímetros de mercurio por la arteriola, digamos que el capilar pasa en los 40, pero como yo aumento la resistencia que ejerzo sobre la vénula, pues entonces lo que me van a llegar son los 15 milímetros de mercurio. Lo mismo pasa, pero pues al revés, con la constricción arteriolar y la dilatación venular, que es la gráfica C. Entonces en la gráfica C tenemos la arteriola, que llega con sus 60 milímetros de mercurio, y miren esa resistenciota tan hijo de pucha, está súper grande. Entonces, ¿eso qué hace? Primero me tumba toda la presión con la que venía esa sangre, y al tumbármela, pues entonces llega al capilar una presión mucho más disminuida. Y como ya está mucho más disminuida, la vénula puede estar ahí quietita, y pues lo que le pasa es que ella no se mueve casi. Lo que yo hago a la hora de dilatar o de constreñir una vena o una arteria, básicamente es cambiar la presión que hay dentro del capilar. ¿Eso con qué sentido? Pues con el sentido de o perfundir más rápido o perfundir menos rápido, dependiendo de mis necesidades. Entonces, por eso es que nosotros hacemos esa dilatación o constricción. Eso tiene que ver todo con que yo estoy tratando de jugar con las presiones dentro de los capilares. ¿Listo? Pero miren que la de la vénula casi nunca cambia. La de la vénula sigue igual. La que cambia casi siempre va a ser la del capilar. Listo. Esta gráfica ya la vimos, entonces básicamente que hay una diferencia entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Entonces acuérdense que normalmente, miren, entonces aquí lo normal debe ser un balance entre lo que es la dilatación y la contracción. Esas dos tienen que andar en perfecto balance para que haya una curva totalmente normal. Usualmente en la parte arterial hay más constricción que dilatación, pero ya después en las venas va a haber más dilatación que constricción. Entonces, tener eso en cuenta. También tener en cuenta que la sangre, su formato, o sea, acuérdense que la sangre es viscosa, no es una sangre totalmente líquida. Y cuando la sangre es viscosa estamos hablando de dos componentes esenciales, el hematocrito y la concentración de fibrinógeno. ¿Eso qué hace? Que la viscosidad de la sangre permita un flujo de manera laminar. ¿Qué es un flujo laminar? Un flujo derechito. Flujo derechito que no se golpea con ninguna pared, va a donde tiene que ir. Eso es lo que me permite la viscosidad sanguínea, un flujo laminar. Entonces, hablábamos también de los tipos de shocks. Entonces, fíjense que, pues ahí me dijeron, Cárdenas les habló de 4 tipos de shock. Entre esos está, por ejemplo, que esto se ve súper feo. Entre esos está, por ejemplo, el hipovolémico. Entonces, acuérdense que el hipovolémico es cuando literalmente yo me estoy quedando sin líquidos. Me estoy desangrando, estoy con diarrea, estoy con vómito, estoy hipovolémico.
Entonces, eso hace que haya una disminución del volumen circulante o del volumen sistólico, lo que genera una reducción del retorno venoso y por tanto una reducción total del gasto cardíaco. También tenemos el cardiogénico. El cardiogénico es cuando ya hay una falla de la bomba, o sea que el corazón es el que no está funcionando como tal. Y usualmente tiene que ver con una disfunción miocárdica. Esto pasa más en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque el gasto cardíaco se reduce pues mucho y eso hace que pues la perfusión tisular no sea igual. También tenemos el choque obstructivo. El choque obstructivo es básicamente que yo tapo una arteria, una vena o lo que sea y la tapo y no dejo que nada pues fluya, entonces todo se me va a devolver porque la sangre no puede pasar, entonces la sangre se devuelve. Y el resto, lo que es el séptico, el anafiláctico y el neurogénico, todos hacen parte de shocks distributivos, que hacen parte de una vasodilatación masiva que hace que tumpe todas las presiones, por lo tanto no voy a tener presión ni velocidad con que me llegue la sangre. Entonces, muy tener en cuenta esos tipos de shock. Listo. Entonces, bueno, les daba como unos videitos. Bueno, y acá hablamos de lo que es el flujo sanguíneo. Yo les dije que es laminar. Cuando es turbulento, por ejemplo, cuando estoy tomando la presión arterial y yo como que ocluyo la arteria y después la desocluyo, y eso hace que genere un flujo turbulento, y por eso es que yo escucho los ruidos de Korokov cuando estoy tomando la presión arterial. Pero usualmente debe ser totalmente laminar porque no debe golpear con ninguna pared. Cuando es turbulento es cuando suena, pero eso no debería sonar. Entonces, bueno, ahí les da como eso. Y pues ya después tener en cuenta que las paredes vasculares están hechas de diferentes tipos de cosas. Aquí él vuelve a presentar lo mismo. Entonces, que la pared elástica, que las presiones y eso. Y ya para terminar la clase de hoy, mis queridos muchachos, está la clase de dinámica capilar. Entonces, básicamente él habla aquí ya un poco más de química, porque la dinámica capilar tiene más que todo principios como hemodinámicos. Entonces aquí lo importante y lo que yo quiero que se aprendan es que hay tres fuerzas que influyen en los vasos: la hidrostática, la osmótica y la oncótica. La presión hidrostática es toda aquella que está ejercida por los electrolitos. Todas lo que son los sodio, potasio, todo eso es hidrostático. Cuando hablo de una presión osmótica, estoy hablando de una presión dada por la misma agua o el mismo líquido que hay. Y por último, la oncótica está dada por las proteínas, más que todo una esencial que se llama la albúmina, ¿listo? Y otras globulinas. Todas ellas son proteínas que hacen parte de la fuerza oncótica. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Que en una pared permeable, en una pared totalmente íntegra como lo es la pared de un vaso, en la que me divide lo que es el torrente sanguíneo con el espacio intersticial, pues no va a permitir que todo lo que pasa en sangre pues se me pase al espacio intersticial. Digamos que lo que pasa en sangre es todo, ¿no? Y lo que se me queda en el intersticio es lo que yo necesito. Que a veces me pasa el virus, la bacteria, que a veces me pasa el roncito que me tomé en la mañana, que a veces me pasa la marihuanita para el cerebro, sí, o sea, tampoco es que sea tan selectivo, por eso es que pues existen los vicios, muchachos, pero tiende a ser selectivo con mucho tipo de cosas, tampoco es que me deje pasar todo. Lo único que sí me deja pasar todo usualmente son los gases hacen difusión simple, acuérdense, ellos parecen fantasmas. Y el agua también, dependiendo de la fuerza hidrostática que se esté manejando, el agua puede pasar de un compartimento al otro libremente. Pero pues vamos a ver cuáles son aquellas como excepciones. Acuérdense sobre la hemoglobina. Entonces acuérdense que el eritrocito está compuesto de 4 subunidades, cada una formando como tal un patrón con hierro, y cuando el oxígeno toca el hierro, vuelve el hierro en estado férrico a estado ferroso. Lo que hace es que básicamente capta el oxígeno para que pueda ser distribuido. Y ese oxígeno se puede medir de diferentes maneras. Entre estos está el contenido arterial de oxígeno, el contenido venoso y pues las otras dos fórmulas. Importante entender que en el contenido arterial de oxígeno pues va a haber una mayor concentración de oxígeno porque es arterial, es sangre oxigenada. Y en el contenido venoso pues va a haber menos. Importante que la hemoglobina es una variable que no cambia, o sea, va a ser lo mismo venoso que arterial. La hemoglobina es la hemoglobina. Ahora, la saturación sí cambia. La saturación puede ser o arterial o venosa.
Y también tenemos las presiones. La presión puede ser arterial o venosa, no se vayan a confundir. Ya después nosotros hacemos la diferencia arteriovenosa de oxígeno y la extracción tisular de oxígeno. ¿Por qué? Porque en el cuerpo nosotros tenemos que medir algo importante, y es que acuérdense que la economía que maneja el cuerpo es, o sea, los dólares del cuerpo es el oxígeno. Entonces, al ser el medio de pago, nosotros tenemos que ver cuánto es lo que tiene el banco y cuánto es lo que necesita la gente, o en este caso, pues los órganos del cuerpo. Entonces, el banco, digamos que tiene 500 hemoglobinas, cada uno con un oxígeno. Pero si el cuerpo necesita 600, entonces, ¿cómo hace el banco? ¿De dónde saca ese oxígeno? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo medimos ese aporte y ese consumo? Que a fin de cuentas esto parece como una fórmula económica. Entonces, tenemos la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que es básicamente que yo le resto lo arterial a lo venoso. ¿Y eso qué me da? Me da cuánto me comí. ¿Por qué? Porque entonces yo llegué con 500 y me sobraron 300. Entonces, eso significa que yo le di a los órganos 300 pues dólares, en este caso 300 oxígenos. Entonces, eso es lo que nos mide, es qué tanto pues yo le di al cuerpo y que pues, o sea, cuánto yo traía y cuánto le di al cuerpo. Y ya después, cuando yo hablo de la extracción tisular de oxígeno, es de esa cantidad de pues oxígeno que yo traía en la arteria, cuánto de eso sí se usó. Porque bueno, tal vez yo se lo di, pero si no lo usó, pues, o sea, ahí lo tiene. Y esa es la extracción tisular de oxígeno. ¿Listo? Entonces, bueno, él habla aquí como de un modelo de Krog, no sé qué. ¿Qué es lo importante? Que cuando cambia esto, o sea, cuando es que el aporte se vuelve insuficiente, cuando es que el consumo está súper elevado, pero el aporte no es el suficiente. Y esto pasa en 3 casos, básicamente. La primera es hipoxia. ¿Hipoxia qué es? Cuando yo no estoy recibiendo el oxígeno, pero por un medio pulmonar. Por ejemplo, estoy en el Everest, hay poco oxígeno, mis pulmones no están captando el oxígeno, por lo tanto yo entro en hipoxemia. O estoy teniendo un ataque de pánico y estoy hiperventilando, pero no me está entrando oxígeno a la poronga, entonces yo me desmayo. ¿Sí me entienden? Entonces ahí es cuando miren que el consumo aumenta porque estoy en un episodio de estrés, entonces mis órganos necesitan más oxígeno, pero no tengo cómo aportárselos, y eso me genera una hipoxia alveolar, en este caso pues hipoxemia, que tiene que ver con la ventilación. Y la ventilación, ¿quién la controla? La controlan los pulmones. El otro es la anemia. Acuérdense que la anemia se define como una disminución de la hemoglobina después de ciertos puntos. La anemia, porque la anemia pues me puede generar una disminución del aporte del oxígeno, porque a fin de cuentas la hemoglobina es la que me lleva el oxígeno. De nada sirve que yo esté entrando $500 de oxígeno, pero no tengo el banco que me lo reciba. O sea, solamente tengo 3 asesores en la caja de vivienda y tengo como una cantidad de fila y no tengo cómo dársela porque estoy anémico. Entonces, es por eso que la anemia me genera también este estado de un consumo excesivo y un aporte no concluyente. Y por último, la isquemia. La isquemia, acuérdense que se define como una obstrucción que genera que no se entregue el oxígeno adecuadamente, y pues a fin de cuentas eso genera una hipoxemia en el tejido, y la isquemia es ese punto reversible, o sea, yo puedo parar una isquemia, es reversible, porque el tejido no se está dañando aún, o sea, se está empezando a dañar, pero no se está dañando aún. Cuando yo avanzo en la isquemia, ahí sí hago lo que es una necrosis, y la necrosis es irreversible, se me murió el tejido, nada que hacer, tucu goodbye, nada que hacer. Entonces, esas son las 3 formas en las que el consumo de oxígeno puede estar aumentado y el aporte de oxígeno pues disminuido. También acuérdense que hay diferentes tipos de sistemas de distribución. Es como, uno es DHL, el otro es Servientrega y el otro es Interrapidísimo. Entonces DHL es súper gringo y él no acepta cualquier tipo de paquetes y es súper caro. DHL son los capilares continuos, son los capilares extremadamente selectivos. Ellos van a tener una buena distribución dentro del cuerpo, pero van a ser muy selectivos en lo que dejan pasar y no. Ellos tienen unas uniones intercelulares totalmente adherentes y no van a dejar pasar cualquier cosito. ¿Dónde podemos encontrar capilares continuos? Usualmente en la barrera hematoencefálica, o sea, en el cerebro, porque en el cerebro no podemos dejar pasar cualquier mierdita. Entonces, por eso es que hay capilares continuos allá. Después tenemos los fenestrados, que es Servientrega. Que Servientrega sigue siendo pupi,
pero aún así, pues hay opciones más baratas. ¿Qué pasa con el capilar fenestrado? El capilar fenestrado va a tener como, pues,